Hola de nuevo. Me alegro de que hayáis vuelto. El otro día me perdí en el laberinto. Me pasa mucho, claro, porque es un laberinto y continuamente tengo que estar cambiando de dirección. Bien, pues mientras me encontraba, recordé una película en la que el protagonista era un famoso modelo de pasarela de moda en una sociedad distópica y decadente. En la ambientación de la película, los modelos de pasarela son una mezcla entre los actores famosos y los deportistas de élite, pero mucho más a lo bestia. La película es en continuo tono irónico, de brutal crítica a la sociedad profundamente basada en la estética y la apariencia. El protagonista tiene un conflicto causado por un defecto que le hace la vida imposible. A pesar de ser el mejor modelo de moda, tiene un permanente talón de Aquiles, y es que no sabe girar a la izquierda. Así es, él puede andar, desfilar por la pasarela, pero si tiene que darse la vuelta, solo puede hacerlo hacia la derecha. Total que yo iba por el laberinto y me di cuenta de que cuando avanzas por donde sea, solo puedes girar hacia dos lados. Lo normal es que haya dos caminos, uno que da a la derecha y otro a la izquierda. Recto no es girar, o sea que girar solo puedes girar a la izquierda o a la derecha. Al principio me dije, bueno, eso es porque el cuerpo solo tiene dos lados, ¿no? Si tuviera tres, podríamos girar a la izquierda, a la derecha y al tercer lado, que no existe. No, no pensé eso. Bueno, sí lo pensé, pero en broma. El motivo en realidad es porque me estaba desplazando en el plano, y el plano tiene dos dimensiones. Por tanto, un vector sobre él tiene dos componentes. Ese es el motivo. Sin embargo, como cuestión de categorías no deja de ser curiosa, porque ambas tienen nombres precisamente para distinguirse de la otra. Si no hubiera dos, no habría que nombrarlas, porque no se plantearía una dicotomía. Pues esta es la forma más elemental de cognición, la más básica, la dicotomía. Hay cosas que solo existen porque existe su contraria. Pues pasa como en la cultura, seguía yo pensando. En la sociedad también hay dos direcciones u orientaciones. De hecho, se llaman así, orientaciones, que son la izquierda y la derecha. Se les llaman, de hecho, orientaciones políticas. Aunque no sean las únicas, son la dicotomía esencial. Eso también pasa en nuestro sistema interno de representación del mundo. Una de las características del sistema de representación es que hay cierta parte de esas representaciones internas que se construyen por oposición, es decir, por contraste, mediante lo que se llaman dicotomías fundamentales, como lo bueno y lo malo, el sí y el no, lo que me gusta, lo que no me gusta. Recordad esto, una parte importante del yo solo tiene sentido por oposición. Literalmente son disposiciones internas. Una disposición interna es una parte del yo en forma de categorías y representaciones, a veces muy abstractas y a veces no, con función orientadora. Esto es, instrucciones del deber ser o ayudas a cómo actuar. Por ejemplo, los valores, los principios u otras categorías culturales. Todos estos elementos reúnen formas diferentes del ser, y no están ahí porque sí. Hay una función tras estas actitudes, un motivo biológico, instintivo, de origen ancestral, y es que gran parte de la personalidad se desarrolla frente a algo. A veces no se es sin más, se es frente al mundo o las circunstancias. Es decir, todo lo que no son instintos, que están ahí desde el nacimiento, son formas de ser que se desarrollan solamente porque han surgido como necesarias. Las orientaciones internas, como instrucciones que son cosas que el individuo se dice a sí mismo. Es importante entender esto, ya que la cultura a veces transforma las representaciones internas de sus individuos en elementos identitarios, sobre todo si estas representaciones son dicotómicas o se construyen por oposición. Un elemento identitario de la personalidad es una parte de la personalidad que se desarrolla en forma de mensaje al exterior, es decir, es una parte del yo que tiene forma de discurso contado a los otros. Bueno, pues se puede teorizar mucho sobre la orientación política, pero aquí nos interesa el análisis funcional. Como dijimos en el capítulo introductorio,
apenas hay frontera entre la biología, la conducta y la cultura. Por eso decimos que la identidad política es una manifestación externa del yo cultural. Veamos qué características comunes posee el fenómeno cultural de la orientación política. Lo primero es obvio. Como muchos otros elementos del yo, se construyen por oposición, y eso implica que son dicotómicas. Siempre hay dos opciones. Además, implican categorización. Las cosas y las personas pertenecen a una u a otra. Segundo, como casi todo elemento del yo, son discursos que dicen hablar sobre lo que uno es, pero que en realidad constituyen representaciones sobre cómo deberían ser las cosas. Parece que hablan sobre el ser porque son parte del yo. Yo soy esto, lo otro, pero en realidad hablan sobre el deber ser, ya que están ahí no para describirnos a nosotros mismos lo que somos, sino para recordárnoslo, pero sobre todo para recordárselo al resto. Tercero, son difícilmente definibles por extensión, es decir, es muy difícil hacer una exposición de todos los motivos por lo que uno es algo, pero al mismo tiempo son muy fácilmente identificables en el otro. Eso es porque eres tal cosa, o decir eso o pensar eso es de ser tal otra cosa, es decir, sirven como elemento inmediato de categorización del otro. En el sistema de representación de nuestra cultura, las orientaciones políticas tienen ciertos rasgos asociados. La izquierda se dice progresista, es decir, manifiesta ser proclive al cambio, prefiere el cambio al no cambio, aunque la mayor parte del tiempo se empeña en llamar al cambio progreso, independientemente de las implicaciones culturales del cambio, mientras que la derecha es conservadora, prefiere la inmutabilidad, lo que le lleva al estancamiento, a lo reaccionario o a lo retrógrado, ya que con estructuras culturales excesivamente sólidas o rígidas es difícil reaccionar con coherencia a la casuística que sobrevenga. La izquierda cuestiona el statu quo, cuestiona el cómo son las cosas, dice que no hay razón para que las cosas sean así. Claro, inevitablemente suele terminar concluyendo que el proceso que ha llevado a que las cosas sean como son ha sido ilegítimo. Si se presenta una situación nueva, dice que hay que cambiar las estructuras para ajustarlas a la novedad. Sin embargo, la derecha exige una razón para tener que cambiar lo que hay. Exige una razón que justifique la existencia de un constructo nuevo, y además, esta razón ha de ser estrictamente compatible con los principios fundamentales de su sistema interno. O lo que es lo mismo, ha de encajar en sus valores. Todo esto se debe a que la tendencia de la izquierda es a tener un sistema de reglas morales que sea lo más completo posible. Prefieren un mayor número de casos particulares a una costa de que los fundamentos sean menos rígidos, y así abarcar el mayor número de casuísticas posibles, o incluir al máximo número posible de sujetos. La derecha, por contra, procura que el sistema sea lo más coherente posible, mediante un punto de partida rígido, de ahí que suele mostrarse incompleto, insuficiente frente al acontecer cultural, los conflictos morales sobrevenidos o las novedades. Como consecuencia de lo anterior, la izquierda es nihilista y relativista, rehúye el estado del ser o la naturaleza de las cosas, es anticategórica, antiontológica incluso. Eso provoca relativismo. La derecha es inmovilista respecto a los valores, lo que la hace con más frecuencia fundamentalista o reaccionaria, rígida respecto a la ontología hasta el simplismo, lo que puede provocar un exceso de formalismo. La izquierda insinúa la uniformización, la equidad, incluso la igualdad. La derecha es jerarquizante. Hay un término en psicología que se usa para explicar dónde ubicamos cierto miedo irracional. Como criaturas conductuales, tenemos miedo innato a todo lo que no seamos nosotros, a lo externo, a los demás, miedo al ajeno, a lo desconocido. Recordad que ser siempre es ser contra algo. El constructo mental que ubica el origen del peligro también es dicotómico. Sin importar el contenido de su discurso, en el centro de un sistema de valores culturales siempre hay una manifestación de este fenómeno psicológico. Y este fenómeno se llama locus de control. El locus de control, aplicado a las representaciones culturales, es dónde ubicamos las amenazas al yo. Psicológicamente hablando, los conceptos que hoy se identifican como izquierda
se asemejan terriblemente a un sistema de representaciones que se ha construido mediante un locus externo de control. O sea, los demás quieren hacerme daño. Complementaria y dicotómicamente, la llamada derecha es asombrosamente parecida a una personalidad construida mediante un locus interno de control. Es decir, soy peligroso para mí mismo. Parece que la izquierda tenga hambre de poder, pues quiere realizar su voluntad siempre a pesar de la cultura. La cultura es un óbice para ellos. Además, tiene miedo a la verdad, ya que no soporta la responsabilidad aparejada a la libertad. Por ello, ha de destruir toda categoría absoluta a la que pueda ser obligada a ceñirse. La derecha tiene hambre de control, pues construye el yo de forma muy ligada a su cultura. Por ello, la tradición para ellos es esencial. Y tiene miedo al mal que cree que existe dentro de cada individuo, por lo que rechaza toda forma de libertinaje que pueda dar rienda suelta al lobo interior. Por tanto, es partidaria de la represión. Desde un punto de vista antropológico, no es diferente lo que ocurre ahora de lo que ha ocurrido desde tiempos inmemoriales. La dicotomía, como forma elemental de pensamiento, manifestándose en forma de batalla cultural sobre el origen del mal. La política y los fenómenos culturales no escapan a la psicobiología, y es una perspectiva que debemos integrar en el análisis de la actualidad. Comprender el análisis funcional de los procesos del yo es imprescindible para comprender el fenómeno de la posmodernidad. Llevo tiempo observando de forma pasiva la lucha cultural y me parece inevitable participar. No consigo callarme mientras veo cómo se ignora e incluso se combate la existencia de la naturaleza humana, cuando incluso el posicionamiento político tiene un motivo biológico. Y sobre todo, por más que lo intento, será por miedo, pero no consigo girar a la izquierda.